Colacho Hermanos, obra escrita por el más grande poeta e innovador del siglo XX, el gran César Vallejo. Esta obra es la única sátira teatral escrita en 1934, en donde Vallejo plasmó sus sentimientos y su punto de vista basados en la realidad política del Perú en los años 30, época y sociedad controversial enmarcada por la lucha contra el poder, en la cual enfatiza tres problemas: políticos, económicos y sociales. Una parte fue publicada en 1960 y luego de 10 años la publicaron por completo. ¿No te gustaría conocer cuáles fueron los motivos que tuvo Vallejo para escribir esta obra? A continuación te lo mostraremos, así que acompáñanos. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en el distrito de Santiago de Chuco, departamento de La Libertad. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza, Gurrionero. Fue el menor de 11 hermanos. Su primaria lo realizó en el Colegio 271 Santiago de Chuco y la secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. César Vallejo ingresó a la Universidad Nacional de Trujillo, en la Facultad de Letras. Al no tener medios económicos, no pudo seguir estudiando. Es así que regresa a su pueblo a trabajar junto a su padre, y con intención de poder ahorrar para luego continuar estudiando. En 1911 vuelve a viajar a la capital, donde estudió la profesión de medicina en la Universidad de San Fernando, donde nuevamente volvió a dejar los estudios por problemas económicos. Logra su bachiller en la Universidad Nacional de Trujillo, con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. En el año de 1923 llevaría a cabo su viaje hacia el viejo continente. En París y Madrid escribió poemas y artículos periodísticos. En 1927 conoció a Georgette Marie Philippard, con quien se casó. Vallejo es mencionado como el Bate de América. Dentro de sus principales poemarios tenemos Los Heraldos Negros, Trilce, España, Aparta de mí este cáliz, y poemas humanos en narrativas sobresalientes como Paco Yunque, Fabla Salvaje y Tuxteno. Murió en París el 15 de abril de 1938. La presente obra teatral se da en un contexto en donde el Perú se encontraba en una grave crisis económica, social y política, dado por el crack del 29, en el cual desarrolló un golpe de estado al presidente Augusto B. Leguía por el general Sánchez Cerro, apoyado por la oligarquía debilitada que quería entrar nuevamente al poder, en donde el país era gobernado solamente por un grupo de poder para su propio beneficio. En todos estos contextos, Vallejo andaba muy atento a lo que pasaba en Perú y se inspiró para escribir esta obra en el año 1934, pero fue publicada en el año 1979. A continuación, presentaremos los relatos más importantes de la obra. La obra se divide en 6 cuadros, teniendo como personajes principales a los hermanos Colacho, Acidal y Cordel. El cuadro primero da inicio en Taque, aldea perteneciente a los Andes, en el interior de una tienducha, la cual pertenecía a los hermanos Colacho. Uno de ellos era Acidal, hombre descuidado, de lenguaje poco culto, y Cordel era el otro hermano. Ambos andaban preocupados por una deuda que tenían con el Tuco, y debido a su situación difícil que pasaban, no la podían cancelar. Pero toda esta situación da un giro positivo para ellos, ya que llega una invitación del alcalde del pueblo, causándoles sorpresa y viendo a través de ella la salvación a su crisis y el boleto de entrada a la clase alta, ya que así empezaría su prosperidad. En este cuadro se puede ver al personaje Cordel aparecer con nuevos modales, mostrando su nuevo cargo de patrón, cometiendo abusos, engaños a su propia gente. Transcurriendo el tiempo, logró entablar una amistad con Mr. Kennedy y gracias a esta amistad empezó a codearse con gente que tenía cargos importantes, y en beneficio propio, Cordel y Mr. Kennedy
empiezan la búsqueda de un cargo político que logre beneficiar a la empresa y a sus intereses. Tiempo más tarde, el comedor de los hermanos Colacho se transforma en un famoso y hermoso taco. En el lugar trabaja Taya, una joven de 20 años, origen indio. Asidal, el nuevo patrón, se reúne con Zavala, un joven de 25 años, tez blanca, con textura delgada, donde le brinda instrucciones de cómo él tiene que comportarse ante la sociedad. Luego, más tarde, viene el padre de Taya, una persona que lee coca y por un malentendido descubre que Taya, su hija, está embarazada. Se enfrentaron y comenzaron a generar una pequeña discusión, pero por una intervención de don Julio se pudo aclarar, el malentendido mediante un diálogo y algunas pruebas que ellos han acordado. Después de muchos viajes, Asidal y Cordel se encontraron y tuvieron una conversación donde les indicaban o donde comentaban de que el señor Mr. Kennedy les propuso para que sean presidentes. Era de noche y se encontraban en el bazar, Cordel y Mr. Kennedy, bebiendo unas copas de whisky. En ese momento ingresan los empleados de la Quevilca Corporación, Machuca, Rubio y Benítez, fieles servidores de Mr. Kennedy, quienes se unen a la reunión donde querían jugarse a la rosada, para gozar sexualmente de ella. Ya al día siguiente, Mr. Kennedy le indica las cosas que tiene que hacer Cordel al llegar a su destino. Cordel conversa con Asidal, mientras recibe indicaciones de Zavala. En ese momento ingresa el coronel Toroto y el capitán Collazos, quienes desean formar parte de la revolución, donde también aparece el coronel Tequila, disfrazado con un batallón y otros oficiales, quienes tienen deseos de unirse al general Cordel para estar a su servicio. Después de esto entran personas de diferentes rangos para poder saber qué cargos van a ocupar cuando se llegue al poder, para lo cual se genera una discusión entre el doctor Segarra y el coronel Bando por el puesto de doctor Surco, quien está en desacuerdo con la revolución. En esa parte, Cordel ya es presidente y Roque lo acompaña como secretario. Ya encontrándose en el poder como presidente, realizaba favores a beneficio de los yanquis. Ante este hecho, la población protesta. Ya cansado de los aprovechamientos de los hermanos, el coronel Colongo arma una guerra, logrando así destituir a Cordel. Finalmente, la obra nos señala las constantes luchas del coronel Colongo y celar por el Estado. En esta oportunidad, Roberto, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por tu tiempo. Buenas noches, Mari, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Has leído algunas obras de César Vallejo? Me imagino que sí. ¿Cuántas obras has leído? No, en la Universidad César Vallejo nos inculcan la lectura prácticamente, ¿no? Quien habla ha leído lo que es Paco Yunque, Trilce, Los Heraldos Negros y también lo que viene a ser, en este caso, Colacho y Hermanos, o también Presidente de América, que es como más conocido, ¿no? ¿Y qué nos puedes comentar sobre Colacho Hermanos, ya que has leído esa obra? Colacho y Hermanos es una sátira teatral, ¿no? Es la única que tuvo César Vallejo, donde él resalta los problemas sociales, económicos, políticos, en los cuales se cruzaban en la crisis de los años 30, en esa época, ¿no? Perfecto, Roberto, muchas gracias de verdad por tu tiempo, por tus palabras. Qué bueno que estamos de vallejano a vallejano compartiendo esas ideas y esos comentarios. Así que muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. No hay ningún problema, gustoso de poderte ayudar, hermana. Como vemos en la entrevista, podemos observar que la persona entrevistada no es ajena a las obras de César Vallejo. Y en base a su amplia experiencia, vemos que en la actualidad aún sigue habiendo esa distinción de clases sociales, ¿no? Vemos que esta entrevista ha sido muy beneficiosa
y nos ayuda a encontrar ese punto de equilibrio. Muchas gracias. Colacho Hermanos es una obra de teatro que no solo representa la opresión hacia los pueblos indígenas, sino también la indignación general de un escritor llamado César Vallejo, y cómo es que en realidad dos hermanos logran perder su esencia en su totalidad. Estos dos hermanos a los que mencionamos son los denominados hermanos Colacho, que son Aciel y Cordel. Cada uno representa la ambición, el querer ser más, el querer salir adelante. E incluso lo que más me llama la atención, y esto es una muy buena reflexión, es que no les importa hacerles daño a gente, no solo por ser simplemente seres humanos, sino ignoran el hecho de que son sus iguales, son su misma raza, son de su propio país. Y lo más importante es que la misericordia y la piedad poco a poco la van perdiendo. Ciertamente la obra nos demuestra que un ser humano puede verse reducido a su más mínima expresión y aún así no notarlo, debido a la ambición. Por supuesto está reflejado otras cosas como el racismo, el hecho de que por ser indígena te traten muy mal, y eso era muy común en la época en la que vivía Vallejo, sobre todo por su situación de contexto, ¿no? En donde él vivía, que era Santiago de Chuco, y donde él también había trabajado en esa mina en la cual él se inspira, ¿no? Analizando literariamente la obra, yo podría decir que me encantó demasiado el hecho de que Vallejo haga que los lectores, y sobre todo yo, hablando personalmente, no es que me sienta identificado con esta obra, porque ningún ser humano en el siglo XXI podría aplicar estos actos y salir impunemente, libre, o sea, de esta manera como lo hacen. No, el fondo nos hace reflexionar y nos hace ser mucho más empáticos de lo que éramos antes de leer esta obra. Yo resalto ese valor, la solidaridad y la empatía, el cuándo saber detenerse y cuándo saber que uno mismo está haciendo las cosas mal.